Y les anuncio también de que no sé cuánto me voy a tardar en este tema, pero lo voy a hacer como en una serie, porque es muy importante este tema. El tema se llama el yugo desigual. Y como no quiero estar deprisa, quiero ahondar bien en la palabra, quiero que reflexionemos, quiero que y que se quede grabado, porque quiero que los jóvenes también lo escuchen, lo revisen, los papás que faltan a veces, que están ahí ocupados también dando clase, que estén. Entonces, ya hablé con mi hermano Chuy y vamos a estarlo dando en los tiempos que yo vaya a estar aquí predicando. No sé, quizás unas tres sesiones lo vayamos a terminar. Y les encargo que cuando les voy a dejar un poquito de tarea, que lean ciertas cosas en casa, ciertos capítulos. Por eso no dejé capítulos a los que tenemos el curso, nos venimos a las 11 a tomar clases de la palabra de Dios. Siempre les dejo leer 2 capítulos. No les dejé nada porque voy a dejar unos capítulos de reflexión en esta semana. Son 3 capítulos. Así que oremos a Dios para que el Espíritu Santo nos ministre y que sea Dios en mí el que haga la obra. Padre Dios, en esta hora estamos muy agradecidos contigo, primero por tu santísima presencia, por tu respaldo, por tu ayuda, por tu bendición, por el favor que siempre tienes a favor de nosotros, que somos tus hijos, tu iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder discernir, a que se nos ilumine el corazón y el pensamiento, y poder entender los principios de enseñanza que tú tienes para nuestra vida, Señor. Danos la gracia de poder lograr eso que tú te has propuesto con este tema, para que nuestra iglesia sea bien edificada y bien fundamentada en lo que dice tu palabra. Te lo pedimos, Padre Santo, humildemente, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a leer juntos de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 11. Es ahí donde comencé yo a hacer mi meditación, en ese capítulo, y los voy a ir llevando a como Dios me ha ido llevando en esta reflexión. Dice la palabra de Dios ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí me detengo tantito. Dice, esta carta está escrita a los que vivían en Corinto, ¿verdad? La escribe Pablo. Y cuando uno lee el principio de la carta, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice, y la iglesia, no se refiere ya a los judíos, dice, y la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, la iglesia de Dios que estaba en Corinto estaba en un área que era Grecia, era una parte cercana ahí al mar, y era una ciudad donde eran griegos, o sea, eran como nosotros somos mexicanos, ya no eran judíos, pero habíamos conocido a Cristo. Eran una iglesia cristiana bien establecida en esa ciudad, y en esa ciudad el resto de la gente que estaba viviendo en Corinto, pues era gente pagana, era gente que vivía una religión que era parte, porque toda esa parte era parte del Imperio Romano. Ellos eran griegos de nacimiento, pero estaban bajo el Imperio Romano también, y ellos tenían una serie de rituales religiosos que se llama la religión de los misterios, así se llama, que poco a poco les voy explicando de qué se trata. Pero ellos tenían adoración. El principal dios era Júpiter, ¿sí? El principal dios de ellos era Júpiter, que representaba a Zeus, que representaba a otros dioses que viene siendo desde la antigüedad parte de los dioses, que era el dios de la tierra, el dios del fuego, el dios de la luz. Lo representaban de muchas maneras, y tenía una esposa,
que se llamaba, creo que le decían Juno, y tenía otros nombres también. Tenía Artemisa, era como la Diana, o sea, era una especie de idolatría donde estaba él como el Dios creador, así se llamaba él, el Dios, el Padre de los dioses, el Padre del cielo, así le llamaban también, Pater, así le llamaban. Y en ese mundo de idolatría donde lo adoraban a él, adoraban a su esposa, ¿verdad? A la esposa de ese Dios, que era una diosa que simbolizaba a la reina del cielo, la reina de la tierra, si han escuchado eso, ¿verdad? Que se le festejaba en los tiempos de primavera, era Easter, era Astarte, era de los huevos de Pascua, eso que hacen, era representada la diosa como un huevo, porque de ahí salía la luz, salía la vida. Y en ese tiempo estaba todo lo que era el invierno y de repente empezaban a salir las florecitas y empezaban a correr los conejitos. Se representaba también con un conejito, que es el conejo de Pascua, que es el conejo de Easter. Easter es el principio de la primavera. Entonces son cultos paganos. Y en ese mundo se le daba culto a otro dios, que era el dios Esculapio, que viene siendo un dios que tenía una representación de una vara y tenía una representación de una víbora, ¿verdad? Y que es el emblema de la medicina. Es el Dios sanador, el Dios que da la vida, el Dios que da la salud. Entonces, si ustedes se fijan lo que he estado nombrando, muchos de esas cualidades las tiene Jesús. Entonces Jesucristo es el que da la vida, Jesucristo es el que da los milagros, es el que sanó, ¿verdad? Al Padre del cielo, que era el Padre de todo, él le llamaban a Júpiter. Entonces ellos entendían más o menos a quién se refería el cristianismo. Pero los cristianos tenían que pintar su raya, y el hecho de que le decían Padre era el Padre del cielo y no era Júpiter. El hecho de que le decían, pues yo creo en mi Salvador, no se referían a Esculapio. El que decían, el hecho de que ellos no adoraban ninguna virgen, porque en ese entonces no se adoraban, los cristianos nunca adoraban vírgenes, pero ellos adoraban virgen. Y entonces el hecho de que allí había una especie de religión donde había una deidad femenina que significaba la diosa de la tierra y todo eso, los cristianos pintaban su raya. Pero la cultura que los envolvía era pagana. A ellos representaban el Dios que ellos veían, o que ellos eran representados en las religión de los misterios. Ellos adoraban al sol. Entonces el sol pasaba por 12 constelaciones, que así pasa, que dice, oye, ¿de qué signo eres? Bueno, pues los que nacen en tal fecha dicen, soy de tal signo, soy de tal signo, porque el sol va pasando a través de los meses por diferentes constelaciones, ¿verdad? Entonces ellos, en las 12 constelaciones del zodiaco, pues ellos veían que el sol, ellos le llamaban la luz de la vida, ¿sí? El sol era la luz de los hombres, ¿sí? Entonces muchos de los nombres que ellos utilizaban para la adoración al sol, estaban, los cristianos decían, es que Cristo es la luz de los hombres. No, es el sol. No, es que, entonces tenía que haber una separación, un parteaguas, un límite. Espérate, yo no sigo tu religión, porque esas cualidades que tú le pones al sol son de mi Cristo. A ellos le ponían el nombre Señor, Kyrios. Y había una ciudad en esa región que era Pérgamo, en Asia, que siglos antes, desde 400 años más o menos antes de Cristo, era una ciudad que se llamaba Asia Menor, y en esa ciudad era como un estado. Y en ese estado, después cuando se vino a Roma, se quedó, la ciudad de Pérgamo era la ciudad más importante de esa región. Y esa región, ahí en esa ciudad de Pérgamo había un templo para Júpiter, había un templo para la esposa de Júpiter, y había un templo para Esculapio, y había una gran biblioteca, y había una escuela de medicina, y adoraban al sol. El día que festejaban la adoración al sol era el 25 de diciembre, hermanos. El 25 de diciembre ellos festejaban de que el sol, cuando se va viendo, cuando va saliendo el sol, y va saliendo en una serie de constelaciones de estrellas, el 22 de diciembre es el equinoccio de invierno.
es la parte, perdón, el solsticio de invierno es la parte más lejana del sol a la tierra. Y aparentemente del 22 al 25 el sol sigue saliendo en la misma estrella. Y a partir del 25 empieza, al día siguiente en la mañana empieza a salir, empieza a moverse otra vez el sol. Entonces ellos entendían que el dios sol estaba 3 días en la tumba, estaba 3 días bajo la tierra, ¿verdad? Porque no se movía, y luego salía y renacía el sol nuevo. Renacía a partir del 25 de diciembre. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, hermanos. Nosotros venimos de una cultura donde la Iglesia Católica hizo concesiones con el Imperio Romano que festejaba estas festividades y quitaron al sol y pusieron a Jesús. Pero nosotros venimos inmersos en una serie de costumbres que a veces no nos preguntamos, bueno, ¿y esta costumbre de dónde salió? Pero son de tradiciones paganas, donde se adora al sol. Por eso el día que se adora al sol es el domingo, Dominos, viene a ser Sunday, ¿sí? Pero eso viene de mucho tiempo. Pero el día que nosotros como cristianos celebramos, no celebramos la muerte de Jesús, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Entonces nosotros la resurrección de Cristo nosotros la tomamos el domingo, por eso no la tomamos el sábado. Pero les comento todo esto porque el que se hacía cristiano en esta región de Corinto tenía que quitarse, hacer a un lado todas las costumbres. No nomás era sigo a Cristo, me entrego a Cristo, ya nací de nuevo, sino tenía que desculturalizarse, o sea, decir, ya no más a esto, ya no más a esas festividades, ya no más ahora yo tengo un Señor. Y en la ciudad de Pérgamo era el centro administrativo del César, y en la ciudad de Pérgamo el administrador tenía la espada verdadera. Jesús dice que Él es el testigo fiel, que sale una espada de doble filo, porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte, es lo que quiere decir Jesús. Él es el Señor de vivos como de muertos. Pero en aquel entonces el que tenía la espada, la espada que decía que él tenía la espada verdadera, era el magistrado que en el nombre del César tenía poder para matar y para dar vida. Entonces él tenía la espada verdadera para decir, este se muere, este se queda. Y para decir quién se moría, tenías tú que en ese lugar público, donde estaba el área administrativa de Pérgamo, en ese entonces tenía la persona que a veces le decía, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Kyrios? Y el Señor, abajo de Júpiter, era el César, era el mandamás, era la máxima autoridad humana, abajo y en comunión con la máxima autoridad del Dios del cielo, que ellos le ponían Júpiter. Entonces cuando tú dices Kyrios, es Jesucristo, la persona que tenía la espada, el derecho de espada, decía, no tiene derecho a vivir, y lo mataban. Por eso el decir Jesús es el Señor implicaba un riesgo de muerte. Podías perder la vida por el hecho de que tú confesabas a Jesús como tu Señor. Eso es muy diferente ahorita. Ahorita cualquier hijo de vecino confiesa a Jesús como su Salvador y dice, ¿y qué? No hay nada que perder. ¿Pero qué tal si lo hubiera? ¿Cuántos lo confesaríamos? Y les pongo todo este contexto para que comprendamos a los corintios, para que entendamos por qué Pablo les está diciendo, hermanos, les dice, no quiero que ignoren que nuestros padres, y aunque ellos son no judíos, son hermanos de los judíos, del pueblo, nación santa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo dice que quitó la división que había y de los dos pueblos hizo uno solo. La verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, somos nosotros, hermanos.